Escuchamos ahora al ingeniero Ricardo Negri, secretario de Diácono Industrial de la Nación. Buenas tardes a todos. Perdón, pero con el atraso del inicio, después me voy a tener que ir. Perdón formalmente, Adolfo, pero no puedo quedarme mucho más tiempo después. Voy a arrancar un poquito de lo que decía Federico recién y darle un poquito más profundidad a lo que hablaba a la mañana de esto del ser y el parecer y la calidad de nuestras discusiones. Igual el parecer con ese no me estaría cerrando, Fede, perdón. Me duele demasiado. Sí. A ver, claramente el sistema agrícola nacional es el que sufre cuando se discuten temas de ciencia sin ciencia. Con lo cual, el desafío más grande que tiene tanto la ciencia como los actores de cada una de nuestras cadenas es este balance de que las discusiones sean con ciencia y basadas en ciencia y soportados en la ciencia, y que en cada uno de los actores de nuestras cadenas genere conciencia para hacer un poquito mejor las cosas cada día. La Red de Buenas Prácticas es una iniciativa público-privada, como decía recién Federico, que desde hace un tiempo está generando primero la confianza suficiente para generar esas discusiones, pero después hasta me quieren hacer correr una maratón, digamos, con lo cual vamos bien. Voy a estar el 4 de diciembre, ¿sí? No sé si en bicicleta o en... Pero como equipo de trabajo me parece que es un buen caso para estudiar y para aprender, para replicar en otras cosas. La ciencia y la confianza han ido de la mano hasta hace relativamente pocos años. En los últimos años, la ciencia y la confianza se han apartado. No puedo decir por qué, ¿sí? Pero la realidad hace que se hayan apartado. Y cuando pienso que el 25% de los españoles piensan que el Sol gira alrededor de la Tierra, digo, tendría que empezar de vuelta muchas cosas, ¿sí? Porque quiere decir que estamos haciendo bastantes cosas mal, no solo desde la ciencia, ¿no? Sino desde la educación, desde la transferencia, de un montón de cosas. Y en ese sentido, la ciencia y la conciencia para nosotros deberían seguir yendo de la mano para generar más y mejores discusiones. A la ciencia ponerle un poquitito de marketing, para ponerlo de alguna manera, y me parece que las iniciativas están buenas y que en la agenda del sistema científico-tecnológico la comunicación básica esté en la agenda, está bueno. Que haya programas de matemáticas en la tele está buenísimo, ¿eh? Y que cuando uno hace zapping se enganche con Adrián Paenza discutiendo o escuchando algunos temas, me parece que agrega un poco a la discusión. Pero el desafío más grande, de vuelta, es que ciencia y confianza vayan cada vez más de la mano. Y ciencia y confianza van a ir más de la mano en la medida que podamos aislar los miedos y hablar de las cosas que generan miedos, aislar los miedos para que no se agranden y hablar de los temas que generan miedos para que no sean tabú. Lo otro que le mete a veces ruido al vínculo entre ciencia y confianza es la tradición. Esto lo vengo haciendo desde hace un montón. Y en ese sentido la mirada que tenemos, y esto compartimos con otras instituciones del Estado, y después voy a cerrar con eso, en que tradición no es hacer lo que hacían nuestros abuelos, digamos, ¿no? Sino honrar la tradición, y justamente eso tiene que ver con hacer lo que nuestros abuelos harían hoy, ¿sí? Porque hicieron un montón de cosas y eso sí es honrar y honrar la tradición. En este vínculo entre ciencia y confianza también hay grandes ausencias de información, grandes ausencias de vínculo entre las ciencias básicas y las ciencias más sociales, grandes ausencias en la comunicación, grandes ausencias en la forma de comunicación, grandes ausencias en los estímulos a la comunicación correcta, en el sistema científico-tecnológico o en el sistema de comunicación o en los sistemas de extensión. Y por eso temas como
Sostenibilidad, que podríamos hablar un montón, pero no existen todos los indicadores de sustentabilidad o sostenibilidad como deberían existir para poder tomar decisiones a nivel macro de un secretario de Agricultura, de un empresario de cualquier cadena o de una priorización en un paper académico también. La biotecnología y los transgénicos es una parte de la discusión, pero detrás de ella vienen un montón de discusiones importantes sobre nutracéuticas, sobre antinutricionales, sobre distintos productos farmacéuticos y su impacto sobre la alimentación y sobre la población humana, que si no la damos en este sentido de vínculo entre la ciencia y la confianza, claramente las cartas están echadas y somos los perdedores. Cuando nos damos las discusiones con calidad y a la altura que se requiere, claramente los perdedores van a ser aquellos que están más ocupados todo el día trabajando, ¿sí?, que aquellos que están todo el día comunicando. Con lo cual el desafío es armar los equipos para trabajar en ese sentido. Lo otro que desde el punto de vista del Ministerio es importante para generar el vínculo entre ciencia y confianza tiene que ver con las nuevas ciencias. Con las nuevas ciencias y la aplicación de nuevas ciencias a nuestras actividades. Y acá hablar de robótica en la agroindustria tiene un rol distinto, hablar de minería de datos, hablar de nutracéutica avanzada, hablar de un montón de cosas van a ser, creo, los desafíos para que en congresos como este en el futuro podamos tener, más allá de charlas geniales, equipos de trabajo multidisciplinarios y de un vínculo público-privado para trabajar en cuáles son las demandas y las necesidades con respecto a esto. Y la clave de esto es poder trabajar en conjunto, y en eso a veces el sistema científico-tecnológico mucho no ayuda, digamos, ¿no? Con esto de uno trabajando en un tema hasta que publica, después del plazo de publicación, con lo cual va a haber un montón de trabajos para hacer en conjunto entre lo público y lo privado, entre los científicos más académicos y más premiados con los comunicadores, en ese proceso para poder contrarrestar justamente esta brecha y achicar esta brecha que hay entre la ciencia y la confianza. Y en este sentido, desde Agroindustria le damos una importancia relativa muy alta a todo lo que tiene que ver con prospectiva bien entendida, no futurología, sino prospectiva tecnológica y prospectiva de la minería de datos, de lo que está pasando con los distintos actores clave en distintas partes del globo con respecto a nuestra producción. El INTA en este momento está evaluando su PEI, su Plan Estratégico Institucional, y esperamos que sea uno de los espacios para trabajar en esto, donde se encuentren la ciencia, los extensionistas, los comunicadores y de alguna manera las otras partes del sector privado para evaluar los impactos de las distintas tecnologías y las distintas comunicaciones. Desde el Ministerio de Agroindustria, el tema de la ciencia y la confianza lo encaramos claramente con otros. No somos los responsables ni de generar una cosa ni de generar la otra cosa, pero sí somos un engranaje clave con todos los administrados que tienen la agroindustria para trabajar en acercar la ciencia, la conciencia a la sociedad. Y en ese sentido tenemos muchos equipos de trabajo previos a esta gestión y posteriores a esta gestión, trabajando juntos con el MinSit y algunas cuestiones que tienen que ver con ablandar la ciencia para ser más comunicable de alguna manera. El ministro Barañao en este sentido es un ejemplo que a veces nos aterriza a tortazos las cosas difíciles de la ciencia para hacerlo fácil y entendible, desde la biotecnología y sus especialidades a otros temas como la acuicultura y el desarrollo de actividades que no están en nuestra agenda cotidiana. Del INTA les contaba lo que estamos
empezando a trabajar y siguiendo con todos los trabajos del INTA con este sentido. Y lo otro que creemos muy fuertemente con respecto de achicar la brecha entre la ciencia y la confianza es el trabajo con las instituciones para comunicar en paralelo y no contracomunicar una parte importante de las cosas que hacemos. ¿Sí? Si no coordinamos, entre otras cosas, la comunicación, los esfuerzos que hagamos desde lo público y lo privado con respecto a esto serán, no sé si vanos, pero no van a tener todo el impacto que tenemos. Con lo cual, lo último para agregar para este panel, creemos, además de la innovación tecnológica en el sistema científico-tecnológico, en la generación de innovación de la diaria en cualquier lugar, detrás de un Erlenmeyer o lo que sea, creemos muchísimo en la necesidad de una fuerte innovación institucional para achicar la brecha entre lo que dice la ciencia y lo que cree el resto de la sociedad. Muchísimas gracias.